Buenas tardes, hacemos la clase 22 del 31 de mayo. Tengo el pizarrón de la clase pasada todavía. Un poco de reflejo ahí arriba. Bueno, hemos visto en varias clases las nociones de trabajo y energía cinética y la de fuerza conservativa, trabajo de fuerza conservativa y energía potencial, y que la energía cinética más la energía potencial es la energía mecánica. Y vimos el teorema de trabajo de las fuerzas no conservativas y energía mecánica, que nos dice que la variación de energía mecánica, sea ganancia o sea pérdida, o sea conservación, tiene que ver con el trabajo de las fuerzas no conservativas que haya presentes en el problema. Y en particular hicimos una discusión, en la última parte, de problemas en una dimensión. Acá leo por el reflejo: conservación de energía mecánica de movimientos en una dimensión. Y este es el panorama que sacamos. Pensamos en un eje X donde un cuerpo se mueve sometido a ciertas fuerzas, y la fuerza se puede describir como fuerza en Newton o como energía potencial en Joules, porque toda fuerza que dependa de una posición en una dimensión se puede considerar conservativa. El trabajo para ir de un punto hasta otro no depende del camino, porque el camino es uno solo, es el camino horizontal. Entonces, en estos problemas hay conservación de energía. La energía mecánica, que es la cinética más la potencial, es constante. Y entonces podemos sacar muchas e importantes características del movimiento, incluso sin resolver la segunda ley de Newton. Hemos visto un esquema gráfico en el cual, si uno conoce la energía mecánica, que la marca como un nivel acá en el eje de energías, en cada posición del cuerpo, esa energía mecánica, que es hasta allá arriba, está repartida en parte potencial y parte cinética, porque la suma es energía mecánica. Y entonces, como uno ve la parte potencial en el gráfico de energía potencial, el resto, que acá marcamos en rojo, debe ser energía cinética. Entonces, mirando el gráfico de la función u de x, energía potencial en función de la posición, uno ve en cada lugar cuánto hay de energía potencial y también cuánto hay de cinética. Azul y rojo en este dibujo. Y entonces podemos saber puntos donde la velocidad es cero, porque la energía cinética desaparece, puntos donde la velocidad es máxima, porque la energía potencial es lo más chica posible, entonces la cinética es lo más grande posible y la velocidad es lo más grande posible. Y podemos estudiar si un cuerpo pasa por encima de una barrera de potencial, porque tiene suficiente velocidad para seguir avanzando, o no pasa, porque se le acaba la velocidad, y entonces hablamos de puntos de retorno. Bueno, eso lo vamos a volver a usar, porque el problema que vemos en la práctica 9 es un problema de movimiento de un cuerpo en una dimensión bajo la acción de una fuerza que depende de X, igual que acá. Y en particular, sí. ¿Cuándo en el gráfico cuándo la energía potencial es igual a la energía cinética? Puede ser que en algún lugar sea justo igual de altura esta que esta. Como no, y lo ubicás. Sí, si vos proponés que la energía potencial sea igual a la mitad de la mecánica, tenés la mitad de potencial y la otra mitad va a ser cinética y va a ser igual. ¿Sí? Puede hacer una pregunta de ese tipo. Y todo ustedes ya saben que acá no tenemos fórmulas para resolver problemas, sino que tenemos herramientas para analizar problemas. Y esta herramienta gráfica es una importante herramienta para manejarse con ese tipo de preguntas. ¿Te parece al golpe de vista? ¿Dónde son iguales? Ah, mira, donde una sea la mitad del total y la otra sea la mitad del total. Y lo ubicas. Y buenísimo. Y entonces, eso tenemos que hacer, acostumbrarnos a mirar estos gráficos. Y de alguna manera uno está sacando, la energía cinética la conoces en cada lugar. Porque le sacaste a la mecánica, le sacaste a la potencial y te quedó la cinética. Si conoces la energía cinética, conoces la velocidad, aunque sea en módulo. ¿Sí? Después se discutirá para qué lado va. Pero en cada lugar uno sabe cuánta energía cinética hay, uno sabe el módulo de la velocidad. Entonces, en este esquema uno conoce la velocidad, o la celeridad, si quiere decir, el módulo de la velocidad, en función de la posición. En tal lugar yo sé a cuántos metros por segundo va. Y en tal otro lugar también sé. ¿Sí? Uno puede relacionar la velocidad con la posición. Y con ese juego estamos sacando información, insisto, sin decir en ningún momento cómo es la función x de t,
O sea, si no la puedo conocer porque está difícil y no la hice, no tengo x de t y bueno, no puedo hacer la derivada, no puedo hacer la derivada segunda, y entonces la información que siempre decíamos, si conozco x de t, tengo todo. Pero si no conozco x de t, igual tengo algo. Esa es la idea de este tema. Bien, entonces vamos a dedicarnos a problemas de este tipo. En el caso, vamos a borrar un poquito acá. Bueno, en el caso en que haya dos puntos de retorno. O sea, si la gráfica del potencial en función de x es una cosa que de este lado sube y de este lado sube, entonces cuando tengo una energía mecánica total, vamos a dejar el dibujito allá arriba porque había mezclado todo. Cuando tengo la energía mecánica total en negro, si encuentro que la gráfica de la función u de x, energía potencial, pasa por encima de este nivel, acá a la derecha, y también por encima de este nivel, allá a la izquierda, estamos encerrados en un pozo de potencial. Lo que vamos a estudiar entonces en la práctica 9 son problemas con pozos de potencial. Caracterizado entonces por dos puntos de retorno. Y caracterizado porque más allá del punto de retorno no se puede ir. El cuerpo se me frena y vuelve. Ahí. Zonas prohibidas y hay un sector que es donde se desarrolla el movimiento y se dice que la partícula está confinada. No se puede ir ni más allá que tal valor mínimo, ni más acá que tal valor máximo de posición. Vive ahí adentro, está confinada. En los pozos de potencial, el movimiento de la partícula, o bien estamos acá en el fondo del pozo con velocidad cero y se queda quieto, que será una situación de equilibrio estable, o bien se lo pone a funcionar, o sea, se le dan condiciones iniciales de dejarlo fuera del mínimo o dejarlo en cualquier lugar y darle velocidad, y entonces vemos qué pasa. Y resulta que el movimiento que va hasta un lado y vuelve, y bueno, la próxima vez va a ir para acá igual, y va a volver igual, y va a ir igual, y va a volver igual, porque si volvemos al mismo punto con la misma velocidad, aparte del movimiento es el mismo. Entonces, en los pozos de potencial, el movimiento es periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Insisto, porque lo habíamos hablado en aquel caso de movimiento circular con velocidad constante. Vuelvo a la práctica de movimiento circular. Cuando la velocidad es constante en el movimiento circular, resulta que uno ubica que en cierto lugar, a partir de cierto lugar y cierto tiempo, el movimiento hace algo y un tiempo después lo repite, y un tiempo después lo repite, y lo repite siempre igual. Entonces, a eso se llama movimiento periódico, cuando se repite a sí mismo. Y estos movimientos de una partícula en una dimensión en pozo de potencial son periódicos, porque va y vuelve, y lo único que va a hacer es empezar igual que antes, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, cuando el movimiento es periódico, hay un concepto fundamental que es el período, con la letra T mayúscula, y T porque es un tiempo. El período es el tiempo que se tarda, o el tiempo que transcurre, hasta que el movimiento se repite a sí mismo. Si voy de acá hasta acá, y voy hasta acá, en 10 segundos, y bueno, la próxima vez hago 10 segundos más, y 10 segundos más, y 10 segundos más, y cada 10 segundos el movimiento es el mismo. 10 segundos es el periodo del movimiento. Bien. Y en particular, en los pozos de potencial, imagínense cuál es la función u de x, que tiene esta pinta de pozo, lo más sencilla posible. Y de las funciones que conocen, la más sencilla posible, que tiene forma de pozo, es la parábola. Entonces, en particular, vamos a estudiar este problema, el movimiento en un pozo de potencial parabólico, cuando u de x es algo por x al cuadrado. La fórmula sencilla de la parábola es u de x igual a algo por x al cuadrado. Y eso nos trae, espero que traiga como recuerdo, que los movimientos de partículas unidos a resortes son de ese tipo. Y no solo partículas unidas a resortes, sino, bueno, puede ser distintos movimientos que tengan esta característica. Entonces, tengo acá para jugar un poquito. No tenemos laboratorio para ahí, pero tenemos un poco de material a mano. Lo que tengo acá es un resorte
con una masa, una tuerquita acá, y el otro lado lo considero como que lo tengo fijo a la pared. Y la partícula esta, la tuerquita, está en una posición de equilibrio, en principio, y si yo la tiro para este lado, el resorte me la va a traer. Y si la comprimo para este lado, el resorte la va a empujar. Y entonces hay una fuerza que depende de la posición, como en estos problemas. La fuerza cambia con la posición y va para este lado, o sea, atractiva hacia el mínimo acá y atractiva acá, hacia el mínimo acá. El ejemplo más sencillo es un resorte horizontal acá en el aire, pero en los problemas mejor digamos sobre una mesa sin roce, para que sea bien horizontal. Y resulta que si lo aparto de la posición de equilibrio, entra a ir y venir. Acá la energía no se está conservando porque esto se frena. ¿Por qué? Por roce con el aire, por fricción interna de los átomos o moléculas del metal. Pero en el caso ideal, la fuerza depende de la posición y la energía se conserva. O sea, ¿qué pasa acá? Que aparte de la fuerza del resorte hay otra fuerza, roce con el aire. Y que el resorte no es ideal. Pero en el caso ideal, esto debería seguir yendo y viniendo tantas veces por segundo. Así como lo ven, parece que son varias veces por segundo. La frecuencia del movimiento, otro concepto fundamental, es parienta, hermana de sangre, del periodo. Dan la misma información. ¿A qué se llama frecuencia? Y esto en cualquier movimiento periódico. Frecuencia F es 1 sobre T, 1 sobre el periodo. Y cuenta la cantidad de ciclos por segundo, la cantidad de veces por segundo que se realiza el movimiento. Y cada vez que se realiza o cada vez que se repite se llama un ciclo. La palabra ciclo es el movimiento que se está repitiendo. Entonces, frecuencia, tantos ciclos por segundo. Periodo, tantos segundos. Este movimiento tiene pinta de tener varios ciclos por segundo. O sea, el periodo, el tiempo que tarda en ir y volver, es una fracción de segundo. Bien. Otros ejemplos. Quiero decir, no solamente el problema del resorte tiene estas características. Con la misma teoría estudiamos varios problemas. Otro problema es el del resorte vertical. Vamos a ver este, que es blandito. Una masa colgando un resorte. Ups, lo pongo por ahí. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre esta masa? Bueno, la fuerza que hace el resorte hacia arriba y la que hace el peso hacia abajo. O sea, ya no es una sola fuerza, ya son dos. La elástica, que es conservativa, y la del peso, que también es conservativa. Y en ese caso, el problema es más complejo y sin embargo, observamos una oscilación. Esta oscilación respecto a la anterior tiene un periodo más largo. Se nota que tarda más tiempo en subir y bajar. Ups, aquí. Entonces, si tiene un periodo más largo, tiene una frecuencia más corta. Tarda más en hacer un ciclo, entran menos ciclos por segundo. Esta relación de 1 sobre inversa, recuerda así, cuanto más tarda, menor la frecuencia. Cuanto menos tarda, mayor la frecuencia. Cuanto menos tarda en hacer un ciclo, más ciclos por segundo podrían entrar. Y después hay otros problemas. Por ejemplo, no sé si anda acá. Esto, piense que es un hilo, es una gomita, pero piense que es un hilo. El movimiento oscilatorio de un péndulo. Va y viene una cantidad de veces por segundo. Y ya no es la fuerza elástica, ya es qué fuerzas hay acá. Bueno, cuando aparto esto de la vertical, todo momento, lo que encuentro es, haciendo análisis de este problema, que está la fuerza de peso y la fuerza de la tensión del hilo. ¿Ok? Entonces, otra vez son dos fuerzas. Una es conservativa porque es el peso. La otra es la normal, que no es conservativa pero no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Y entonces en variedad de problemas tenemos este asunto de poder trabajar con este patrón. Uno más que puedo hacer acá. A ver si me sale. Hay algún problema que tiene algo así como un cuerpo enganchado a dos resortes. Entonces, si logro armarlo, el cuerpo acá y el resorte puesto hacia encima, trato de engancharlo. Bueno, supongamos que está todo derechito, bien enganchado. A ver.
Me falta un ayudante. Esto lo puedo tener tirante y el movimiento es izquierda-derecha sometido a dos resortes. O sea, no hay una fuerza elástica sino dos fuerzas elásticas. Puede tener un resorte con una constante, otro resorte con otra constante. Lo sacudo así y va y viene en la horizontal sometido a dos resortes. O sea, la fuerza de la que hablamos hablar en este esquema es la fuerza neta. Si son problemas con dos o más fuerzas, la fuerza neta es la que depende de la posición. Y la consideramos conservativa. ¿Ok? Entonces, de esos problemas tenemos que hablar. Y la teoría es atacarlos con todo lo que sabemos hasta ahora. Con todo lo que hicimos. Como aplicación, como práctica de teoría y como puesta a punto de las herramientas al problema, lo vamos a tratar desde el punto de vista de dinámica, fuerzas y aceleraciones, y desde el punto de vista de energía. Entonces, déjenme escribir en el pizarrón separado cuál es el problema de la práctica 9. El problema central, después cada enunciado parece que es algo distinto, pero al final descubren que están hablando de este tipo de problemas. Están hablando, vamos más abajo, de un problema que se puede escribir con una variable X, puede ser lineal, horizontal, vertical, angular, como un péndulo. La variable X con respecto a cierto lugar, origen, que es la posición de equilibrio del sistema. Lo voy a anotar por acá. O sea, vamos a elegir el cero del eje en la posición de equilibrio, que es cuando, si no lo perturbamos, el sistema se quedaría en reposo, quietito. Entonces, desde el punto de vista de trabajo y energía, nos preocupa un problema donde la energía potencial se puede escribir como una parábola, algo cuadrático. Sería la forma en que la escribimos es un medio de k por x cuadrado en general. No digo quién es k y no digo por qué pongo un medio. Queda piola nada más. ¿Por qué? Porque si lo describimos del lado de fuerzas y dinámica, ¿cómo se escribe la fuerza de este mismo problema? Bueno, en general, la fuerza, lo repaso por acá, cuando tenemos un problema conservativo en una dimensión, la fuerza es menos la derivada de la energía potencial respecto de x. Y si hacemos la cuenta de derivar un medio de k por x cuadrado, ¿qué nos da? Con esta u nos queda menos la derivada de esto, que es un medio que sale afuera, k que sale afuera, y la derivada de x, que es 2x. Entonces la fuerza es menos k por x. Este problema, que tiene energía un medio de k por x cuadrado, es el mismo problema, visto de otro punto de vista, de que tiene la fuerza menos k por x. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el 2? Y por qué está piola, que cuando hago la fuerza se va, y por supuesto u es menos la integral de f, y entonces aparece de vuelta el 1 medio. Es el mismo problema que podemos ver desde el lado de dinámica. Vamos a poner dinámica acá. Y desde el lado de trabajo y energía. Entonces, el dibujo donde vemos las fuerzas y las energías todo juntos, me lo tendría que haber hecho por acá abajo, es el que borré de la clase anterior. Bueno, tenemos el eje X, donde se da el movimiento. Si recuerdan alguna vez cuando hicimos movimientos circulares y angulares, yo hice un eje horizontal de la variable angular. Y era como ver el ángulo en la recta numérica. Podría hacer eso también, ¿eh? Este X podría ser cualquier variable que estén estudiando. En algún lugar está X igual a 0, que es la posición de equilibrio. Vuelvo a escribir. Y entonces, si dibujo la energía potencial que estamos trabajando, es una parábola. O sea, hago el eje para energía potencial. El movimiento es en el eje X. La energía potencial, como gráfico de función auxiliar, se hace en el eje vertical.
No le digan eje Y, es el eje de ordenadas, la función que quiero graficar. Y esta función tiene forma de parábola. Entonces, si la función u es así y la saben dibujar, creo que una parábola no le tenemos ningún miedo, nos sale bien, con las ramas para arriba. Recuerden que si la partícula que estudio está acá, la fuerza, que es menos la derivada de u respecto del x y que ya está puesta por allá, cuando x es positivo, la derivada de u es positiva y la fuerza es negativa. O sea, tira para allá. Y cuando x es negativo, el cuerpo está por acá, la función u es decreciente, la derivada de u es negativa y con el otro menos la fuerza se hace positiva. Estoy analizando que esta f depende de la posición, Estoy analizando que esto es un problema particular de lo que ya hicimos en general. Y si me saliera simétrica, mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque la parábola es una función simétrica cuando la grafico. Ahí está. Entonces, es un problema que ya hicimos la teoría en general. Y la teoría dice, desde el lado de trabajo y energía, que si tenemos algunas condiciones iniciales, voy a poner por acá, porque la partícula sometida a esa fuerza yo la pongo a andar de alguna manera, o la dejo quieta en el punto de equilibrio, o la molesto, la perturbo se dice, o le doy un chicotazo y la hago mover, y entonces le doy condiciones iniciales. En cierto momento inicial, donde pongo un cronómetro, y digo que el tiempo vale 0, como cuando hablábamos de cinemática, ¿de acuerdo? Elijo el cronómetro, lo pongo en 0 en el momento que me guste. Las condiciones iniciales son la posición inicial y la velocidad inicial. O sea, x al tiempo 0 y b al tiempo 0. Con estas dos condiciones iniciales uno puede sacar la energía mecánica. ¿Qué vale? 1/2 de la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado más la energía potencial en el punto que me dicen. Y esta energía mecánica, que la puedo averiguar una vez en las condiciones iniciales, o en cualquier momento que me den los datos, resulta que es constante. Porque esta fuerza f de x funciona como conservativa. Entonces, con la posición y la velocidad en un momento que me den, yo ya calculo la energía mecánica. Y ya sé que sirve siempre. Entonces, me marco el nivel de energía mecánica que calculo con las condiciones iniciales. Estoy haciendo lo mismo que la clase pasada, pero en un ejemplo concreto. Más concreto sería todavía si les dicen, esta es una partícula con un resorte, el resorte tiene constante K, estamos en una mesa horizontal, sin roce, y entonces la fuerza, la ley de Hooke me dice que es menos K por X. Entonces, bien concreto, ¿quién es K? Sería la constante del resorte. Pero en general, puede haber otras situaciones, con dos fuerzas, dos resortes, un péndulo, que me lleven a una fuerza de este tipo. Una fuerza proporcional al desplazamiento y restauradora, que siempre me tira para la posición de equilibrio. Insisto, una de las gracias de la práctica es plantear distintas situaciones que terminan con la misma matemática. Bien, entonces, tengo la energía cinética, tengo la energía mecánica calculada y en cualquier momento del movimiento, tengo los puntos de retorno, ¿no? El potencial es simétrico, así que del punto de equilibrio para este lado y del punto de equilibrio para este lado me voy a mover la misma cantidad, ¿sí? Entonces, al punto de retorno con respecto al punto de equilibrio se lo llama amplitud del movimiento y le ponemos letra A. Esto va desde 0 hasta A, vuelve y se pasa para otro lado hasta menos A. ¿Cómo sé que es el mismo valor cambiado de signo? Porque la parábola es una función simétrica. Porque tiene la misma altura en A, 1/2 de K por A cuadrado, que en menos A, 1/2 de K por menos A al cuadrado y el menos se va. Entonces, A es la amplitud. Así se llama. Y es cuánto se desplaza el objeto para un lado y para el otro en la posición de equilibrio. ¿De dónde sale la amplitud? De cómo lo hacemos mover. O sea, si le doy más velocidad al principio, llegará más lejos.
Si lo estiro más, irá más lejos. Si lo estiro poquito, irá menos. De las condiciones iniciales sale la energía mecánica total, y del cruce de la energía mecánica total con la potencial sale la amplitud. Y entre tanto que se mueve de una punta a la otra, en cualquier momento tenemos una cantidad, en cualquier momento y en cualquier lugar, una cantidad de energía potencial, un medio de K por X cuadrado, ya que la tengo precisa, la escribo, y una cantidad de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, en cada posición que me dan, yo puedo despejar la velocidad. ¿Sí? Fácilmente, o sea, igualo la suma al total de energía y despejo la velocidad. Cuando despejo la velocidad, bueno, no sé, no vale la pena que la despejan ustedes. No sé, me quedé con las ganas. Si uno tiene un medio de masa con más velocidad al cuadrado, más un medio de K por X cuadrado igual a cierta cantidad de energía mecánica, para despejar, la fórmula típica es que me queda esto pasado con signo menos, la energía mecánica menos un medio de K por X cuadrado, esto sería igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado, y entonces termino de despejar pasando el 2 multiplicando, la masa dividiendo, y el cuadrado como raíz, y me queda una típica fórmula del módulo de la velocidad. Raíz cuadrada de 2 por esta diferencia de energía mecánica y la potencial sobre la masa. Digo, ustedes pueden despejar siempre, pero quería dejar a la vista que la velocidad, al menos en módulo, se pone en función de x. Y ese módulo porque tengo b cuadrado y cuando paso raíz me queda el módulo de b. Quiere decir, por ejemplo, que cuando paso por este punto, la partícula pasa por este punto yendo hacia la derecha, y cuando pasa por este mismo punto yendo hacia la izquierda, de ida y de vuelta, digamos, el módulo de la velocidad es el mismo. Al pasar por el mismo lugar, tengo la misma energía potencial, tengo el mismo módulo de velocidad. Entonces, características del movimiento que ya salen del lado de trabajo y energía. ¿Ok? Y entonces, ustedes pueden, otras cosas, esta energía mecánica es la misma en cualquier punto que la miremos. ¿Qué pasa si la miramos acá, en la amplitud? Y bueno, cuando llego a la amplitud, cuando llego al punto de retorno, la velocidad es 0 y solamente tengo energía potencial. Así que la energía mecánica, que en general es así, la evalúo acá en A o la evalúo en menos A y me da un medio de K, un medio de K por la amplitud al cuadrado. O sea, se puede relacionar la amplitud con la energía mecánica. Y también, si la evalúo acá, en el punto en que la energía potencial es 0, resulta que es toda cinética. Y en este lugar es cuando la velocidad es máxima. Mínima energía potencial, máxima velocidad en módulo. Y entonces esta energía mecánica total también se puede escribir como cinética en el origen, que sería un medio de la masa por la velocidad en el origen, que es la velocidad máxima, al cuadrado. ¿Sí? Entonces con energía mecánica uno puede sacar la velocidad máxima, la amplitud, características del movimiento, insisto, sin haberse puesto a pelear con la segunda ley de Newton. ¿Vamos hasta ahí? Hay una cantidad de cosas que salen del problema por trabajo y energía. Y salen derechito en un pizarrón. Ahora, del lado de la dinámica, tenemos la segunda ley de Newton. Y vamos a usarla. ¿Por qué? Si bien uno saca varias características del movimiento con este análisis, no saca todo. Por ejemplo, no sé cómo es la función posición, cómo es la posición en función del tiempo. Y conocer un movimiento, desde la primera clase de cinemática, conocer un movimiento es encontrar cómo es la función x de t. Y acá no sale cómo es x de t. Entonces, para tener el movimiento, la descripción completa, necesito ir a la segunda ley de Newton. Insisto, esto es un atajo que permite sacar cosas, pero en el fondo todos estos teoremas salieron de la segunda ley de Newton y una elaboración. O sea, no tiene nada nuevo que no tenga la segunda ley. Pero son más fáciles de plantear. Entonces, si uno se da por satisfecho, o si uno puede contestar las preguntas que le hicieron con estas técnicas, dice mejor lo hago así porque ahorro tiempo. Y si encuentra preguntas que no puede contestar con estas técnicas, dice bueno, me remango y sigo trabajando con las otras técnicas básicas, que son dinámica y segunda ley de Newton. Entonces,
De aquel lado, sin borrar todavía. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, si esta es la fuerza, la segunda ley nos dice, siempre estamos trabajando en el sistema inercial, todo bien. La segunda ley nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. O sea, la masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. Siendo que x de t no lo conozco. Pasado más en limpio, ya que la fuerza la conozco, el problema que tenemos es que la masa por la aceleración, masa por la derivada segunda de x de t respecto de t dos veces, masa por aceleración es igual a la fuerza del problema, que es menos k por x. Donde x, bueno, se mueve, así que depende del tiempo. Y esta ecuación es la segunda ley. Y la miro y ¿qué pasa? La miramos y ¿qué pasa? Bueno, lo que uno quiere sacar cuando hace el problema de dinámica es la aceleración. La tenemos. La aceleración la puedo sacar enseguida. Sé la posición, sale la aceleración. Pero si no sé la posición, no sé. Porque la fuerza depende de la posición. Uno querría sacar cómo es x de t, cómo es la velocidad derivando una vez y cómo es la aceleración derivando dos veces. O al revés, venía contando. Si tenemos la aceleración, integramos una vez si tenemos la velocidad, integramos otra vez si tenemos la posición. El objetivo es encontrar x de t. Entonces déjenme escribir como pregunta, x de t, ¿cuánto será? Y resulta que el problema es más complicado que lo que hemos visto antes. Entonces paremos a mirarlo un poquito. ¿Podría uno hacer la integral de la aceleración para conseguir la velocidad? Podría encararlo, pero tendría que integrar el lado derecho. Y el lado derecho no lo conozco porque es la pregunta. ¿Sí? Los problemas que hicieron hasta ahora, en aquella práctica 4, eran, si la fuerza es constante, la aceleración va a ser constante. Y si la aceleración es constante, puedo integrar la constante una vez y me da velocidad por tiempo, más una constante. Y puedo integrar otra vez y me da posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Eso pasaba cuando el lado derecho, la fuerza acá, era constante. Y si la fuerza no es constante, no es la misma cuenta. Tendría que encarar que intentar, lo escribo y ya lo borro. Permiso, me hago un lugar acá. Si uno dice, tengo la aceleración, esta, que es igual a menos k por x de t dividido m, que lo que va a hacer es pasar la masa dividiendo. Y bueno, tengo que la velocidad a un tiempo t va a ser la integral entre t0 y t de la aceleración al tiempo t', diferencia de t'. La relación básica es cierta. La velocidad o el cambio de velocidad, esto era b de la velocidad del tiempo t menos la velocidad del tiempo t0. Así lo había contado yo. Menos. ¿Cuánto cambia la velocidad? Es la suma de los diferenciales de velocidad. Ahora, si escribo esto, tendría que hacer la integral entre 0 y t de menos k sobre m x de t', diferencia de t'. Pero esta no la conozco. ¿Sí? Entonces, el programa de integrar directamente la segunda ley de Newton no funciona porque la fuerza es función de la posición. Y eso, si quieren, es novedad. Es la misma ley de Newton, nada nuevo, pero cuando quiero hacer la integral, se me trabó el procedimiento. Entonces, tenemos que pelearnos con esta dinámica y de una forma distinta, porque así no me sale. Así no me sale. No es que está mal, no me sale. No puedo terminar la cuenta. Entonces, les voy a contar cómo es la solución de este problema, como algo que no habíamos hecho antes. Es el mismo problema de Newton, de segunda ley, en un caso en que la fuerza depende de la posición. Me gustaría saber cómo vamos hasta ahí, si hay algún comentario, si se han ubicado. Yo, porque hasta acá está armadito el pizarrón. Es el problema central, detectar que hay una fuerza que depende de la posición así, o detectar que hay una energía que depende de la posición así,
y analizar ese problema. Con trabajo de energía o con dinámica, que está ahí incompleta, está planteado nada más. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo digo que sí, como si los escuchara. ¿Vamos bien? Bueno, ahí estoy leyendo. Ok, vienen siguiendo la idea. ¿Le van a tener miedo a este tema? Espero que no. Está bueno porque es una aplicación de todo lo anterior y cuando lo vamos entendiendo van cayendo las fichas del rompecabezas en su lugar. Eso está bueno. Bien. Si repaso la definición de amplitud. Sí. Desde el punto de vista de que tengo un pozo de potencial. La historia, lo de la clase pasada, eso hay que meterse en la cabeza, es que si la energía mecánica se conserva, el esquema gráfico es que la energía mecánica es este tramo, hasta la línea negra. Ahora, cuando estoy en un lugar, cuando el cuerpo está en algún lugar, vamos a hacerlo acá donde está dibujado, el gráfico me dice cuánto hay de energía potencial. Y entonces, entre la energía potencial en azul y la energía mecánica, lo que falta es energía cinética. Pongo de vuelta, en vez de masa por velocidad al cuadrado. Ahí está, ¿estamos bien? Con la pregunta. El resto del análisis, lo del punto de retorno y amplitud, es darse cuenta que, bueno, con este esquema, si la partícula llegó a este lugar, entonces su energía mecánica, que es hasta la línea negra, es toda potencial. Como X lo llamé A, es un medio de K por A cuadrado. Y nada de cinética. Nada de cinética lo voy a poner acá con un puntito rojo diciendo acá la velocidad de 0. El módulo. ¿Sí? Entonces la observación es esa. En algún... O sea, si se viene moviendo en algún momento, y va a llegar a algún lugar donde la velocidad se hace 0. Y si la velocidad se hace 0, a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Y bueno, me fijo qué fuerza actúa, y como la fuerza se hace allá, se va a volver. Entonces, los pozos de potencial, acá en la punta, donde la energía mecánica corta al gráfico de potencial, y en la otra punta, que pasa lo mismo, tengo puntos de retorno. Puntos donde yo sé que el objeto se detiene, si venía, se detiene y va a volver. Llamamos amplitud a la distancia, desde el punto de equilibrio, donde el cuerpo se podía quedar quieto y se dejaban tranquilos, hasta el punto de mayor desplazamiento. Amplitud es la distancia entre el punto de equilibrio y el punto de mayor desplazamiento, donde la velocidad es 0. Y lo que comenté en este caso es que en general podría haber una amplitud hacia la izquierda y otra hacia la derecha, pero como la función parabólica es simétrica, entonces para este lado y para este lado tengo la misma distancia. La amplitud entonces es la distancia entre la posición de equilibrio y el punto de mayor desplazamiento o mayor apartamiento. Bien. Ok, entonces eso se podría decir del lado de energías, tranquilamente. Del lado de segunda ley de Newton, tiene que salir lo mismo, tiene que salir con más detalle, insisto, con más información. Podemos saber cómo es la posición en función del tiempo, sobre todo que en el movimiento aparece el tiempo, y en esta fórmula de trabajo de energía no aparece el tiempo. Entonces todo lo que tenga que ver con una pregunta de cuánto tarda, cuál es el periodo, por ejemplo, cuánto tarda en ir y volver, una pregunta fundamental del movimiento oscilatorio, y hablamos de tiempo. Y si hablamos de tiempo, con esto no me alcanza. Hay que hacer segunda ley de Newton y dinámica. Cuando lo hagamos, y les cuento cómo se hace, tenemos que encontrar lo mismo, porque es el mismo problema hecho con otro lenguaje. Tenemos que encontrar lo mismo. Entonces nos van a salir cosas como cuánto vale la velocidad máxima, y la vamos a comparar con esto que ocurrió recién, y cuánto vale la amplitud, y la vamos a comparar con esto que ocurrió recién, y lo vamos a comparar con las condiciones iniciales. ¿Sí? Las condiciones iniciales le dan la energía mecánica acá, pero las condiciones iniciales en general dicen cómo es el movimiento. O sea, ¿se acuerdan de un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Si les daban la posición inicial y la velocidad inicial, ustedes terminaban de saber cómo es el movimiento. Acá también va a pasar. Si nos dan la posición inicial y la velocidad inicial, terminaremos de saber cómo es el movimiento. Cuando terminemos de saberlo, vamos a descubrir que la velocidad es 0 cuando llegamos al punto A. Y vuelve a ser 0 cuando llegamos al punto menos A. Y vamos a descubrir que la velocidad es máxima cuando pasamos por X igual a 0. O sea, todo compatible y consistente con esto.
Lo digo porque este es el programa completo y este es el programa abreviado del mismo problema. Y a veces dicen, ¿y cómo lo calculo? Con una cosa, con otra. Y bueno, calcularlo de manera que más fácil te salga. Si alcanza con la versión corta, hacelo así. Y si te preguntan más cosas, hacelo así, que es lo que hacemos ahora. Bien, entonces, ahora sí, con un poco de diálogo y buenas preguntas, puedo... Gracias, dice, de nada. Puedo borrar el esquema completo y quedarme con la parte de dinámica y cinemática. Entonces, les contaba que queremos averiguar cómo es x en función del tiempo. Y no lo vamos a sacar integrando como nos salía la otra vez, porque bueno, simplemente porque el problema es un poco más complicado matemáticamente. Y es bastante más complicado. Entonces, voy a hacer el dibujo del eje de movimiento. Por acá arriba ahora. Hay un eje X, hay un 0 que es la posición de equilibrio. Tenemos que el cuerpo, cuando está en la posición X, siente una fuerza que es menos K por X, depende de la posición. Y es menos K por X. Cuando pongo esta fuerza, que no pongo flechita de vector, estoy hablando de la componente. Entonces si la componente es positiva, bueno, acá X es positivo, menos K por X me da negativo, es hacia la izquierda. Y cuando vaya para aquel lado, voy a tener un X negativo y voy a tener fuerza hacia la derecha. Y la fuerza es restauradora. Estoy viendo que hay un poco de reflejo allá arriba, y si yo levanto esto, permiso, le esquivo a la lámpara, ahí estamos. Mejor, para que quede, no falte nada. Entonces estamos con este problema y tenemos suma de fuerzas igual a masa por aceleración, esta cuestión. Y resulta que, bueno, integrar directamente no se podía y ahí estamos. ¿Qué puedo hacer con esto? Déjenme contarles y después rebobinamos que hay que recordar. Primero voy a despejar la derivada segunda, la aceleración, y escribir esta misma ecuación como que la derivada segunda de la variable que me interesa, que es función del tiempo, respecto del tiempo dos veces, es igual a menos, bueno, me queda k sobre m por x, por la variable que me interesa. Y la incógnita del problema, vamos a poner de vuelta acá, lo que queremos averiguar, como decía ya, es la función x de t. O sea, es un problema donde la incógnita no es un número, un resultado, ni un vector con tres números, tres componentes. La incógnita es una función. Es un problema donde la incógnita es una función. Está planteado así. Tengo la información segunda de Newton y me pregunto cuál es la función x de t. Entonces, una ecuación de esta forma se llama ecuación diferencial. Les cuento algunos nombres. ¿Qué es una ecuación diferencial en general? Bueno, ecuación es una igualdad entre dos expresiones, con una incógnita, que es una función. Una ecuación donde la incógnita es una función, y además en la ecuación no aparece solo la función, sino que aparecen sus derivadas. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación donde la incógnita es una ecuación tipo igualdad, donde hay una función incógnita y además de la función aparecen derivadas. Acá aparece la función y la derivada segunda. Podría aparecer la derivada primera también, podría aparecer la derivada cuarta, no sé. Pero bueno, esta ecuación diferencial tiene algunas características. Primero, que es ordinaria, en el buen sentido de la palabra. Las comunes, quiere decir. Ordinaria es porque la función tiene una sola variable. No lo voy a anotar, lo voy a decir una vez. Tampoco es que se los vamos a preguntar, pero les quiero contar. Que la ecuación diferencial es ordinaria es porque la función tiene una sola variable. Si la función dependiera de dos o más variables, por ejemplo, si me interesa averiguar una función potencial u que depende de x, de y, de z, y tengo una ecuación para u que tiene a u y a sus derivadas, entonces habría derivadas respecto de distintas variables, y eso se llaman derivadas parciales. En análisis 2 ven funciones de 2 y 3 variables,
y hablan de derivadas parciales. Esta es en derivadas totales. Derivadas respecto a una sola variable se llaman derivadas totales. Por eso es ordinaria. Además, aparece la derivada segunda. Y no más que la derivada segunda. Entonces es de segundo orden. El orden es la derivada más alta que aparece de la función incógnita. Esta es de segundo orden porque aparecen derivadas segundas. Y además es homogénea. Bueno, ¿por qué homogénea? Porque tiene pinta de términos. Si paso todo para un lado y lo igual a cero son términos. Y en cada término está la incógnita. No hay término independiente. Si acá dijera esto igual a esto más 4t. Y bueno, ese término 4t ya no depende de x. No tiene x sino que tiene la variable t. Sería inhomogénea. Entonces esta es homogénea. Y una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden homogénea, a uno le interesa resolverla. A uno le interesa preguntarse quiénes son las funciones que si las pongo acá andan bien. O sea, ¿qué quiere decir una solución? Quiere decir fabricar, construir alguna función x de t, una fórmula de x de t, que si la pongo acá y hago la derivada segunda y la reemplazo acá, y termino de hacer las cuentas y veo que los dos lados son iguales. O sea, una solución es una función que verifica la ecuación. Verifica en el sentido de reemplazar y ver si dan iguales los lados. Las cuentas que hay que hacer cuando lo reemplaza son derivadas. No son solo hacer la cuenta algebraica, sino derivadas, porque es una ecuación diferencial. Entonces, solución. ¿A qué llamamos solución? ¿Es? Lo digo en palabras. Funciones que reemplazadas verifiquen la igualdad, que verifiquen la ecuación. Y resulta que este tipo de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Y eso hay que estar preparado. ¿Sí? Probablemente estas cosas sean bastante nuevas para ustedes. Incluso en el curso de análisis se habla un poco de esto, o no sé si me da fin de año y si se llega. Entonces vamos despacio. ¿Qué quiere decir resolver la ecuación? Quiere decir encontrar la función x de t que me interesa. Ahora, si tiene infinitas soluciones, estamos en un problema porque yo no quiero infinitas soluciones, quiero la solución de mi problema. Ustedes tienen como registro que una ecuación lineal tiene una sola solución, algebraica. Una ecuación lineal tiene una sola solución, una ecuación cuadrática suele tener dos, y si hay dos hay que ver cuál le sirve y cuál no. Y ese tipo de cosas. Bueno, acá no solo hay dos, sino que hay infinitas soluciones. Entonces hay que encontrar primero cuáles son todas las soluciones, y después encontrar cuál es la que le sirve en el problema en particular que están trabajando. Entonces, ¿a qué se llama solución general? La solución general es el conjunto de todas las soluciones. El conjunto, digamos entre llaves, como conjunto, de todas las soluciones. ¿Y cómo se escribe un conjunto con infinitos elementos? Y básicamente se escribe una forma de solución con algún parámetro, o sea, alguna letra que no te dicen cuánto vale. Y si a esa letra le pones 2, tenés una solución, y si le pones 5 tenés otra, y si le pones 7 tenés otra. O sea, las soluciones se escriben como un conjunto o como una familia de soluciones. Se suele usar mucho la palabra familia de soluciones. Que tiene parámetros libres. No hay que confundir acá la palabra parámetro con la palabra variable. Parámetro es una letra que tiene un determinado valor. O sea, t es variable porque a mí me interesa, es una letra, pero me interesa darle distintos valores a t. Y ver cómo la cosa, como x depende de t. En cambio un parámetro, me interesa darle un valor fijo, y bueno, lo dejo ahí. Entonces, tiene parámetros que tengo que pensar como valores fijos, pero libres, que me dicen no sé qué valor tienen. Habrá que elegirlo, pero una vez que lo elijan, mantenerlo fijo. Y bueno, y típicamente, si las ecuaciones son de primer orden, hay un parámetro en esta familia. Si son de segundo orden, hay dos parámetros. Si son
de tercer orden suele haber 3 parámetros libres. En nuestro caso de segundo orden, vamos a decir que tenemos una familia de soluciones con 2 parámetros libres. Se va a ver 2 letras que aparecen ahí y que nadie les dice cuánto valen. Si le ponen distintos valores a esas letras, tienen distintas funciones, salen distintas soluciones. Y el problema completo de saber cómo resolver un ejercicio es tener las infinitas soluciones primero, para verla, y después elegir la que me sirve. Para elegir la que me sirve, típicamente tengo que recurrir a las condiciones iniciales. Si me dicen un cuerpo que tiene este tipo de movimiento, cómo lo he hecho andar al principio, sabré cómo va a seguir. Si lo he hecho con más velocidad, con menos velocidad, si lo tiro desde el borde, si lo tiro desde el medio. Vamos a tener que la solución del problema es una de todas estas, pero no cualquiera, la que me sirve. ¿Cómo se suele llamar a la solución que me sirve? Se la suele llamar solución particular. Entonces dentro de la solución particular es una de estas, que hay que elegirla bien. Y se llama solución particular. Entonces, vengo contando que la ecuación esta es diferencial, ordenada de segundo orden, homogénea, de diferentes soluciones. Hay una solución general, y esa se las voy a contar yo, para que no la tengan que hacer ustedes. Y lo que interesa, a ver si pongo otro color para que se destaque acá, interesa rescatar, a mí me gusta la palabra rescatar, porque entre muchas elijo una, entre todas esas rescato una solución particular, que es la que me sirve en mi problema, y las otras no me sirven. Bueno, hasta acá describí todo lo que quería, no hice más que poner palabras y contarles. Pero, ¿qué tal? Ahí tengo alguna pregunta, ahí veo. Querría que traten de imaginarse esto, todavía en el aire, para después darse cuenta que cuando les vendo la solución, porque se las voy a vender, yo la copio y ustedes la compran, que está dentro de este esquema, que realmente es una familia de soluciones, que hay 2 parámetros, ver cuáles son, vamos a ver cómo elegirlos, pero está todo dentro de este esquema. Voy mirando. Bueno, hay una pregunta sobre la amplitud en alguna situación. Lo vamos a ver al terminar de resolver. ¿Sí? La dejo ahí anotada. Entonces, hasta acá. El problema al principio está bien cerca de lo que sabemos. Si me dicen cómo es la fuerza, uso la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y termino escribiendo esto. Y me desayuno hoy que, es un problema bonito, tiene sus cosas. Es un problema que tiene nombre, tiene características, y para resolverlo hay que pasar por este camino más o menos. Si vamos con eso, les quiero decir que en general, este valor de K es la proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. Hoy les decía que tengo distintos problemas para resolver. Y en particular, si tengo este resortecito, hay una relación entre la fuerza y desplazamiento. Un valor de K, digamos. Si tengo ese asunto de que tengo 2 resortes, entonces cada cual tira para su lado, y la masa esta está sujeta a 2 fuerzas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Y bueno, voy a escribir sumatoria de fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2. Y cuando termine de escribir la fuerza 1 y la fuerza 2, a la fuerza neta me fijo si quedó así. O sea, si quedó como un menos, algún valor y X. O sea, si realmente la fuerza quedó como proporcional al desplazamiento. Y el valor que queda acá va a salir del problema. O sea, si acá tengo 2 resortes de constante K1 y K2, K1 de este lado, K2 de este lado, entonces la fuerza neta va a tener que ver con K1 y K2. O sea, esta expresión de K la van a armar ustedes. ¿Cómo la van a armar? Planteando la segunda ley de Newton, planteando suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Más que segunda ley, planteando al lado de la suma de fuerzas. Esto que les cuento acá, creo que lo dije pero no insistí, es la fuerza neta.
que puede venir de dos o más fuerzas. Y entonces el valor de K va a salir de las dos o más fuerzas que sume. Está también el problema del péndulo, donde la variable X que anoté acá, en lugar de ser una posición en metros, va a ser un ángulo en radianes. Y entonces hay que ver si la aceleración angular, o sea, si la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces, es igual a menos algo por el ángulo. El algo que aparece ahí es lo que se llama K en general. No tiene por qué ser un dato limpio, sino que puede ser una construcción que ustedes hacen con las distintas fuerzas del problema. Y dicen, bueno, me quedó algo por X. Así que ese algo lo tienen que armar. Y la masa del cuerpo, también hay problemas donde en lugar de poner una masa pongo dos masas. Qué sé yo. Si agarro, hay un problema bonito en la práctica, que si agarro este resorte del medio y si pudiera, bueno, y lo aprieto y suelto, si pudiera hacerlo bien, tendría las dos partículas oscilando. Algo así. Oh, se me cae. Imagínense dos partículas, masa M1, masa M2, las dos oscilando, y entonces me escribo una ecuación para el movimiento de una, para el movimiento de la otra, y me armo algo algebraico ahí, alguna cuenta, sumo las dos ecuaciones, y me queda un sistema que oscila, pero que no es una masa, son dos masas. Entonces, la masa que aparece acá tampoco va a ser siempre la masa de un cuerpo. Insisto que puede ser problemas más complejos, con más partes, que terminan con una ecuación de esta forma. Entonces no es tan importante quién es M, porque a veces no es un dato limpio, es algo que aparece ahí. Quién es K, que por ahí no es un dato limpio, es algo que aparece ahí. Y resulta que cuando voy a encarar el problema, lo que aparece es K sobre M. Y si no sé bien es K, no sé, en algunos casos sé bien quién es K, quién es M, lo pongo y listo. Y en otros casos tengo que elaborar un rato para que aparezca. Entonces lo importante va a ser qué cosa aparece acá. No el dato, sino qué cosa aparece acá. Por eso es práctico a lo que aparece acá darle un nombre. Y el nombre tiene que ver con características de la solución. No lo invento así nomás, sino que tiene que ver con lo que va a salir. Se suele llamar... vamos a poner acá arriba. Lo voy a borrar. Le ponemos la letra omega al cuadrado. ¿Por qué omega al cuadrado? Y bueno, porque después va a salir que en la solución omega es importante. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho acá es, en este problema, despejar la derivada segunda, escribirlo así, pero le hemos puesto nombre a que estoy llamando omega al cuadrado, en este problema, acá sobre m, como acabo de borrar. Y en otro problema, omega al cuadrado será lo que aparezca acá. O sea, típicamente ustedes piensen que van a generar una ecuación con algo ahí, algo, y ese algo lo llaman omega al cuadrado. Si es el péndulo, ya no importa tanto la masa y la constante de resorte, importa la longitud del hilo y la gravedad, de pronto. Ya lo vamos a hacer. Pero lo que aparezca acá lo llaman omega cuadrado. Perdón, hice un poco largo esto. Pero ¿por qué es importante? Bueno, porque en todos los libros que está esta ecuación, la escriben así. Y porque la solución que vamos a escribir va a tener esta letra omega jugando un rol importante. Entonces lo vamos a escribir de esta manera, para que sirva para todos los tipos de problemas que son de esta forma. Todos los problemas que lleven a algo, que la derivada segunda es menos algo por la función, pasan por acá. ¿Y qué constantes aparecen? Y bueno, determinan quién es omega cuadrado. Entonces, un trabajo de usted va a ser en cada problema decir, bueno, yo tengo esta ecuación con omega cuadrado igual a lo que venga del planteo de la segunda ley de Newton. Bien, estamos llegando a la mitad de la clase, entonces dejé el problema planteado. Lo que tengo que hacer después de la pausa es decirles, bueno, la solución de este problema, la general, les cuento que la encontré en un libro y se las doy para que se la aprendan de memoria. No vamos a hacer más análisis de integrar o resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a recurrir a decir, este tipo de ecuación tiene esta solución que me acuerdo de memoria. Y no es mucha trampa, porque el tema de ecuaciones diferenciales, estudiado en profundidad, pasa por este tipo de esquema. Si yo tengo esta ecuación, le corresponden estas soluciones. Si tengo esta otra, le corresponden estas otras soluciones. Y típicamente tienen nombre. La ecuación de Laplace, la ecuación de ondas, la ecuación de Lebesgue, la ecuación de aceleraciones. Y cada tipo de ecuación
la recomendación es acordate cómo es la solución. Porque es tan elaborado armarla que vale la pena recordarla de memoria. Entonces usted va a tener un trabajo recordar de memoria la x de t en general de estos problemas. Pausa.